Dios no me va a dar 2 ni 5 si yo no soy fiel en eso. El que tenía el mínimo, mirándolo de una perspectiva natural, decir así, es mucho más fácil multiplicar 1 porque Así necesito solo otro, en lugar de el que tenía 5, necesita 5 más para recién multiplicar. Sí. O sea, es más difícil multiplicar cuando tienes más que cuando tienes menos. ¿Qué tal, familia? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de este tema tan importante que hemos tratado en nuestra iglesia, que es los dos señores. Hoy día tengo el privilegio de estar con el presbítero de la casa, Mateos Esteban, y estamos hablando de la segunda parte de esta serie, Todos somos mayordomos. Mateo Esteban, tu saludo y cuéntanos, si puedes hacer un resumen de qué se trata un poco la prédica para poner en contexto a la gente que nos está viendo, que tal vez no vio, pero si no lo viste, vuelve a ver el primer episodio. Sí, entonces en ese segundo domingo de serie estábamos hablando que somos todos mayordomos. ¿Y qué es mayordomía? Es gestionar, administrar algo que no es nuestro. Ajá. Y si entendemos que nuestra vida es del Señor, todo lo que tenemos no es nuestro. Tenemos que ser buenos administradores con esas cosas. Entonces, básicamente, la segunda prédica hablamos un poco de eso. Así es. Y surgieron algunas preguntas, escanearon la gente, se conectó bastante también en este episodio. Surgieron algunas preguntas que vamos a leer. Yo te voy a hacer la primera. Okay. No, al igual que la semana pasada, no hemos visto ninguna pregunta, Sí. no sabemos de qué. No sé, quién selecciona es el equipo, pero nosotros no tenemos idea, así que vamos aquí a responder las preguntas y vamos a ver de qué se trata. Mateos Esteban, pregunta número 1, dice así: ¿hasta qué punto debemos esperar un milagro de Dios para cubrir nuestras deudas? ¿Y cuándo nos toca a nosotros tomar responsabilidad y actuar? Buena pregunta. Muy buena pregunta. Yo creo que tomar responsabilidad ya es el paso 1. Ajá. Si tú tienes una deuda, tú tienes algo, tú tienes que ya tomar responsabilidad por eso y decir, yo tengo que hacer algo con eso. Claro. Eso aquí es mío, es algo por alguna cosa que yo hice malo o una mala decisión. Ajá. Yo tomo la responsabilidad. Sí. Ahora, yo estoy haciendo mis pasos prácticos. Yo estoy trabajando, estoy buscando cómo puedo pagar esa deuda. Uh-huh. De ese lugar hay siempre un espacio que tenemos que dejar que Dios sea Dios. Claro. Que el milagro venga, que más allá de mis propias fuerzas, Dios pueda ser Dios. Ajá. Y cumplir lo que tiene que cumplir. Yo voy a hacer mi parte, yo soy responsable por eso, pero hay un gap, un espacio entre lo que yo puedo hacer y lo que Dios puede hacer. Tal vez al fin del día yo voy a cumplir y pagar la deuda con mis propios pies, mis propias responsabilidades, o de la nada yo también estoy listo para que venga un milagro y Dios pueda hacer y cumplir lo que yo tengo que hacer con mis deudas y pagar mis deudas. Claro. Entonces yo diría que empieza ya entendiendo que es mi responsabilidad. Claro. Sí, o sea, para darle un poco más de hilo a esa pregunta, si bien Dios puede operar un milagro y traer Siempre. provisión sobrenatural, y eso es real, pero también hay que tener la conciencia de que si existe deuda, Dios, la deuda de Él, la deuda que yo no podía pagar, Él ya la pagó. Las otras deudas que yo por mi propia voluntad entro, es una responsabilidad absoluta mía. Sí. Ahora, ¿Dios en su infinita bondad puede hacer algo más allá? Claro. Siempre. Pero ¿quién tiene que tomar la responsabilidad de pagar la deuda? La Biblia dice, en cuanto dependa de vosotros, Uh-huh. estad en paz con todos. Entonces, existe una dependencia, una responsabilidad mía donde yo tengo que estar en paz con todo, incluyendo con cada persona que yo tengo que solucionar ese tipo de cosas. Entonces, sí, como tú dices, hay un espacio donde Dios sí puede operar un milagro, pero yo también me cargo al lado de tu decisión, Ajá. tus consecuencias. Entonces, claro, Dios hace infinitas y nos da infinitas oportunidades, así que buena pregunta. Dale, Sí, Mateo, muy vamos. bueno. Entonces vamos. Vamos con Pastor la segunda. René, la segunda pregunta. Si estoy lleno de deudas, ¿debo dejar de pensar en ahorrar hasta salir completamente de ellas? Yo personalmente entendemos que cuando somos buenos mayordomos, Ujú.
parte de hecho de la prédica es el sentido de la responsabilidad. Ser buen mayordomo es ser responsable. Y la responsabilidad es yo tengo que pagar para estar en paz, subsanar todo lo que está pendiente, para luego poder ahorrar. No tiene sentido yo ahorrar para mí mismo cuando tengo una deuda con alguien o con algo. La Biblia incluso es más, dice que cuando Jesús cuenta esa historia, que él dice que va a ofrendar, y si tienes algo pendiente con tu hermano, sí, arregla eso primero antes de ofrendar. Entonces, siempre existe en la Biblia el sentido de responsabilidad de acierta todo primero antes de ver tu propio beneficio, vamos a ver así. Porque finalmente si yo ahorro es para mi beneficio, ¿no? Sí. Pero sería un poco contradictorio contra el sentido de responsabilidad yo ahorrar sabiendo que tengo que pagar. Entonces, la dirección bíblica es estar en paz, soluciona, sal rápido de la deuda dentro de lo posible y después es un plan de acción, digamos. Sí. También la Biblia dice que alguien podrá construir una torre si no tiene pensado todos los gastos. Entonces, hoy día tal vez el plan, si estoy lleno de deudas, como dice la pregunta, el plan es matar las deudas lo antes posible, sí, para proyectarme a una vida de ahorro y de inversión. Y tal vez hasta va a tocar sacrificar algunas cosas, claro, ahí en medio de todo eso para lograr pasar rápido por esa, claro, temporada. Exacto. Entonces yo voy a sacrificar. Yo me acuerdo de una vez que yo estaba con una deuda y yo dije, yo voy a aprovechar eso para ayunar. ¿Qué era eso? Yo no compraba algunas cosas que me, claro, que me gustaría comer y yo estaba ahorrando, entre comillas, para pagar rápido la deuda, sí, y poder tener ahora un ahorro propio. Sí. Entonces yo creo que es muy importante y entra mucho en la responsabilidad, sí, que yo no voy a hacer otra cosa antes de pagar mi deuda. Porque si no, al final se vuelve una bola de nieve y al final estoy con una deuda aún más grande de lo que yo estaba al inicio. Sí, y eso es algo práctico que tú acabas de mencionar. Por ejemplo, yo prediqué el mismo mensaje en el tercer servicio y yo dije, mira, yo me propuse, porque me encanta el café y el diablo me puso un Sweet and Coffee acá al lado. Entonces yo dije, voy a dejar de ir tan seguido, voy a ahorrar esa plata porque tengo que solucionar también algunas cosas, tengo que ahorrar aquí y allá. Entonces no voy a ir como iba antes, voy a ahorrar eso. Entonces existe lo llamado gastos hormigas. No, yo debo plata, pero sí, igual voy y consumo un poco aquí, un poco allá, un poco acá, un gasto aquí, pero son gastos chicos. Sí. Pero si tú sumas todo eso, podrías haber ahorrado para haber pagado esa deuda. Así que si tienes muchas deudas, el foco es salir rápido, porque la Biblia dice, en Proverbios, lo vimos en la prédica, que quien debe acaba siendo enseñoreado de aquel que le prestó. En este caso, sea banco, amigos, personas, acaba siendo esclavo de esa deuda. Sí. Por eso es necesario salir de la esclavitud pagando lo antes posible. Así que, sí, bien, muy vamos a la tercera pregunta. Presbítero Mateo Esteban. ¿Qué pasa cuando mi sueldo es pequeño? ¿También puedo ser un buen mayordomo si siento que no tengo nada que administrar? Muy buena pregunta. Y justo hoy estábamos hablando de eso, de lo que dice en Mateo 25, de la parábola de los talentos. Entonces, el Señor de la tierra ahí empieza a dar a uno un talento, a otro 2, otro 5. Y no significa que el que solamente tenía uno no podría multiplicar o ser un buen mayordomo con eso. Porque básicamente, bíblicamente, cuando hablamos de buena mayordomía, estamos hablando de multiplicar. Entonces, cuando el Señor regresa y pregunta, ¿cuántos talentos ahora tienes? Y uno dice, yo multipliqué. Y cuando llega al uno que dice, yo enterré porque yo sé que tú eres un Señor que es severo. Entonces, no, la buena mayordomía no empieza con grandes cantidades. No es porque, yo tengo solamente una cantidad y esa persona tiene más, por eso ella puede ahorrar, por eso ella puede ser una buena mayordoma. Yo soy buen mayordomo con lo que tengo hoy en mis manos. Y si yo soy fiel con eso, que a mis ojos, a mi mirada puede parecer poco, Dios me va a poner sobre el mucho. Entonces no tiene que ver con cuánto yo tengo. Tiene que ver con cuán buen mayordomo, cuán buen administrador yo soy con lo que tengo hoy en mis manos. Sí, y hay que pensar en el texto que habla, Dios les dio a cada uno según su capacidad. Sí. Entonces,
cuando yo digo, mi sueldo es pequeño o mi salario es pequeño, lo que yo tengo que pensar es cómo yo amplío mi capacidad de administración para recibir más de esos talentos, más de ese recurso, más de esa riqueza, para multiplicarlo. Pero una de las cosas que yo entendí en este mensaje es que si Dios me da un talento, que es el que tenía menos, ¿verdad? Como tú dices, Sí. Dios no me va a dar 2 ni 5 si yo no soy fiel en eso, como tú mencionabas. Yo no multiplico ese 1. Por más que sea el menor de los 3, tal vez en este caso hay 3 personas, ¿verdad? 3 siervos. Sí. Uno con más o menos y el otro con el mínimo. El que tenía el mínimo, tal vez tú puedes decir, mirándolo de una perspectiva natural, decir así, es mucho más fácil multiplicar 1 porque Así necesito solo otro. Ajá. En lugar de el que tenía 5, necesita 5 más para recién multiplicar. Sí. O sea, es más difícil multiplicar cuando tienes más que cuando tienes menos. Entonces ahí se rompe el paradigma de lo mío es tan poco que no logro multiplicarlo. Sí logra. Porque es más fácil multiplicar cuando hay menos, hasta naturalmente. Sí. Cuando hay menos, necesito otro. En lugar de 1, multiplico a 2. Entonces, si yo soy fiel en eso, Dios me va a dar mucho más, ¿no? Así es. Ya está pensando que si yo pienso que es solamente poco y no estoy multiplicando, tal vez yo no estoy entendiendo aún la mentalidad de buena mayordomía. Ajá. Porque yo pienso que eso es mío y es poco, entonces déjame guardar y estar con eso aquí. Seguro. Pero si yo entiendo que eso es del Señor y buena mayordomía es multiplicar, yo voy a hacer algo con eso. Ajá, así es. Vamos. Pastor vamos René, a la cuarta otra. pregunta, la más difícil, pastor. ¿Cómo sé si realmente tengo un problema de dinero o si simplemente estoy viviendo por encima de lo que puedo pagar? Eso es una matemática bien sencilla. Es como, ingresan 1.000, no puedo gastar más de 600, 700. Es matemática simple. O sea, ¿cómo yo sé si es problema de dinero? La verdad es que no es problema de dinero, es problema de ajustarme al dinero que tengo. Así es. Como decía el texto, alguien puede hacer una torre sin programarse, sin hacer un presupuesto, sin hacer una planificación, imposible. Entonces, el problema no está en el dinero. Eso lo vimos en la primera charla, la primera prédica. El problema no está en el dinero, está en quién lo administra. Sí. El dinero es neutro. Ajá. Entonces, si yo tengo 1.000, no puedo gastar 1.100. Sí. No puedo gastar 1.200. Tal vez por las circunstancias tú puedes planificarte incluso para llegar a fin de mes con 999. Ok, puede ser la circunstancia. Pero si tú haces el presupuesto y te adecuas a lo que tú recibes, entonces te programas de acuerdo a eso. Entonces no tiene sentido que yo viva, el problema sea el dinero. El problema está en mi administración, en mi falta de gestión. Sí. Tal vez hasta pueda entrar en un lugar de comparación. Tal vez el problema no es el dinero, es que estoy mirando mucho a lo que el pastor René, haciendo, claro. cómo está administrando, y yo estoy pensando, no, yo soy igual que él. Pero tal vez tú, como estábamos hablando antes, tú tienes un talento, esa otra persona tiene 5, y tú tienes que administrar tu 1. Entonces el problema no es cuánto tienes, sino que cómo tú estás administrando lo que es tuyo, no mirando a lo que el otro tiene. Entonces tal vez puede ser por ahí también. Puede ser incluso estoy gastando tal vez por apariencia. Así es. Estoy queriendo una vida que hoy no puedo darme, y eso es ser ambicioso y no grato. Porque si yo estoy gastando más de lo que tengo, es porque estoy ambicionando algo que no puedo acceder, que no puedo tener. Sí. En lugar de ser grato y contentarme y agradecer a Dios por lo que tengo. Pablo decía, mira, yo cuando tengo mucho, soy grato al Señor. Cuando tengo poco, también soy grato al Señor. Entonces la satisfacción no está en lo mucho o en lo poco, está en Cristo. Entonces, tal vez puede ir por ahí de estoy gastando más. ¿Por qué? Porque estoy viviendo con más o gastando más de lo que debiera. Puede ser por ahí, por el sentido de comparación, de identidad. Sí. En fin, vamos a la otra. Tenemos más preguntas, parece, esta semana. Sí. Esteban, si estoy trabajando para salir de deudas y apenas me alcanza para vivir, ¿cómo manejo el diezmo? Ok.
Ok, yo creo que esa ya es la siguiente prédica, ¿verdad? Sí, si no sí, estoy sí. mal. Entonces, vamos aquí, pero sin dar mucho spoiler. Sí. Pero tal vez lo primero que tienes que pensar es que el diezmo no es tuyo. Ajá, El diezmo no es tuyo. Tú no estás entregando tu diezmo, tú estás devolviendo tu diezmo. Entonces, él no debe ni entrar en la cuenta. claro. No debe ni entrar en la cuenta de tu presupuesto, si tú tienes deuda y todo lo que tú tienes que hacer ahí, manejar, pero el diezmo no entra en la cuenta. Ujú. Tú sacas el diezmo, eso ya no es mío, eso ya pertenece al Señor, voy a devolver y ahí con los 90% que falta, yo estoy manejando las cosas Ajá. para vivir, para pagar mis deudas. Tal vez entra también un poco en lo que hablamos antes, que en medio de todo eso tú vas a sacrificar algunas cosas, Claro. pero tú no puedes sacrificar lo que no es tuyo. Tú puedes solamente Muy bueno. sacrificar lo que es tuyo. Muy bueno. Lo que es tuyo son los 90%. Los 10% pertenece al Señor. Sí, muy bueno. Estaba pensando en un testimonio que tenemos aquí en nuestra iglesia, que Ujú. me pasó, no recuerdo si fue este año o el año pasado. Estaba haciendo una palabra de ofrenda Ujú. y llegó una persona y se acercó llorando diciendo, pastor, la palabra de ofrenda fue tan fuerte que me marcó, Dios habló conmigo y yo no estoy diezmando hace varios meses por causa de una falta que yo tengo económica en mi casa. Ujú. Pero entendí que voy a empezar a diezmar independiente de la situación. Ella lo hizo, comenzó a diezmar aún en ese agobio, vamos a llamar así, financiero, Ujú. y Dios respondió de una forma abundante. Ujú. Entonces, el diezmo es la única palabra que tú vas a encontrar en la Ujú. Biblia que Dios dice, mira, pruébame. Pruébame si yo no abriré las puertas del cielo si tú eres fiel. Y además el diezmo, además de ser solamente del Señor, el diezmo también me trae una dependencia de Dios. Sí. Porque, claro, yo podría decir racionalmente voy a contar con ese 100%, pero la verdad es que ¿en qué momento entonces yo confío en Dios? Sí. Si yo soy fiel, tal vez yo digo incluso tal vez este 10% me va a faltar. Ok, pero ¿qué es más importante? ¿Ser fiel en el mandato, en el principio bíblico y confiar en Dios? ¿O yo querer hacer todo por mis propios esfuerzos? Sí. Si yo soy fiel a Dios, estoy abriendo un espacio para un milagro. Ujú. Si yo estoy siendo fiel a Dios, estoy también en un lugar preciso para que Dios haga algo diferente, para Sí. que Dios provea de una forma sobrenatural. Entonces, además de lo que decía Mateo, siempre yo tengo que pensar que el diezmo, además de ser de Dios, me pone en un lugar de milagros y dependencia. Sí. Vamos a la siguiente. ¿Qué hago si siento que por más que trabajo, el dinero nunca me alcanza? ¿Cómo empiezo a ordenar mis finanzas desde cero? ¿Qué hago? Presupuesto. Cosa básica, tal vez una... Mira, hoy día ni siquiera es como, no sé usar Excel. Ujú. Porque hoy día hay aplicaciones que te ayudan incluso con la organización financiera, ¿no? Sí. Ni siquiera es como, no sé ocupar Excel, pero probablemente sí sabe ocupar el celular, bajar Ujú. una aplicación, ordenar tus ingresos, tus egresos. No es mucha ciencia detrás de eso, es ser ordenado, ingresa esto, no puedo gastar más de esto. Ujú. Esto es lo que yo tengo para administrar, tengo que cumplir con todo lo que yo tengo, entonces... organización básica financiera es presupuesto, no hay Sí. mucho más. Sí, yo creo que también algo importante que yo empecé a entender mucho, y el pastor Dani hablaba mucho conmigo eso, es que a veces tú estás trabajando mucho y tal vez tú ya hiciste eso del presupuesto y dices, aún falta, tal vez tú vas a llegar a la conciencia que tú necesitas encontrar otra fuente de ingreso. Uh-huh. Yo empecé a entender que yo tengo familia, yo estoy creciendo, mi familia está creciendo, yo quiero alcanzar otras cosas, entonces tal vez voy a necesitar una otra fuente de ingreso Muy bueno, sí. para eso. Sí. Entonces, tal vez tú estás trabajando mucho y tú estás haciendo eso, pero tal vez si tú quieres alcanzar y llegar a un nuevo nivel, te va a tocar encontrar una otra fuente de ingreso. Sí, es verdad. 2 trabajos no Ujú. mataron a nadie hasta aquí. Sí. Vamos entonces a la última pregunta del día y la última respuesta es de Mateo Esteban. Dice, Mateos Esteban, ¿tener una deuda significa que estoy haciendo algo mal delante de Dios? Bueno, técnicamente no, pero depende de dónde viene esa deuda. Entonces yo diría, si es una deuda por
algo, una mala decisión, y tú ya te arrepentiste, llegaste delante del Señor, yo me arrepentí, yo estoy dispuesto a pagar eso. La Biblia va a decir que Dios nos perdona de cualquier cosa. Él perdona nuestras deudas y perdona todo eso. Si yo estoy con ese corazón, yo no estoy mal delante del Señor. Claro. Hay que haber un arrepentimiento de mi corazón. Ahora, hay también deudas que no vienen de ese lugar de que yo hice algo malo o tomé una mala decisión. No sé, una deuda en un hospital porque fue una emergencia o algo así. Entonces, tal vez el pensamiento aquí no es si estoy mal delante del Señor, es si yo me arrepentí y si yo estoy haciendo lo que tengo que hacer para pagar la deuda. Sí, sí. Ahora, la deuda en sí no es pecado. Si recordamos la Biblia en el Antiguo Testamento, los primeros 5, ¿no? La Torá o el Pentateuco, trataba de las deudas. Sí. Y existía la permisión de la deuda, solo que tenía sus consecuencias. Sí. Y es más, cada 50 años la ley decía, todos quedan libres de deuda. Claramente eso apuntaba hacia Cristo Jesús. Pero la deuda en sí no es pecado. Pero al mismo tiempo la deuda sí me puede llevar a pecar. ¿En qué sentido? Recuerdo un texto que dice que aquel que no provee para su casa es como alguien que ha negado la fe. Entonces yo puedo incluso endeudarme y no estar pecando porque tal vez, no sé, estoy financiando un carro, la casa, por ejemplo. Pero si esa deuda me está impidiendo proveer a mi casa, entonces ya estoy transgrediendo otra ley, otro principio. Entonces, si la deuda te lleva a aniquilarte financieramente, tenías que haberlo pensado antes de endeudarte. Ahora, endeudarse tal vez porque, claro, yo pienso así, no todo el mundo tiene $20,000 en el bolsillo para comprarse un carro. No todo el mundo tiene $150,000 para comprarse una casa. Si tú en tu presupuesto logras hacer un cálculo donde dices, puedo hacer esto y voy a ser responsable con la deuda y no voy a dejar de proveer a mi casa, entonces no estoy incumpliendo un principio. Claramente sí va a ser una esclavitud porque voy a tener que pagar tal vez 20 años, 30 años la casa, y si en el último año dejo de pagarla, puedo incluso perder todo lo que pagué y fue una funda rota. Entonces yo tengo que sacar cuentas antes de tomar esa deuda. Pero no es pecado. Solo es pecado cuando yo dejo de cumplir por causa de esa deuda otros principios bíblicos. Así que estamos cerrando por hoy. Muy buenas preguntas. Gracias, Mateo, por acompañarnos hoy día. La próxima semana tenemos nuevas personas acá. Manda preguntas, conéctate, comparte este link a todas las personas posibles. Ayúdanos también dando like en Instagram. Búscanos en YouTube como Zion Quito. Así que síguenos en todas las redes sociales y nos vemos este domingo para la tercera parte de Los Dos Señores. Es eso. Nos vemos. Bendiciones.